Acuérdense también que estamos juntando mercadería y ropa para las familias humildes que están atravesando esta pandemia y que le están pasando realmente mal. Vamos a estar juntando ropa y mercadería en las diferentes sedes del Colegio Veterinario, en la ciudad de San Luis, en Villa Mercedes, en Cortaderas, en la veterinaria Pet World de La Punta y en Veterinaria Milán. Así que si pueden acercar sus donaciones van a ser bienvenidas. Bueno, lo que sí, ahora los voy a dejar con Carlos, que va a hacer la presentación oficial del disertante. Acuérdense de silenciar los micrófonos a la hora de comenzar la charla, y las preguntas las pueden ir escribiendo por el chat, como siempre, y al último se las transmitimos al disertante. Así que bueno, nada más que agregar, y vamos con Carlitos. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, Jorge, muchas gracias por participar. Desde el primer momento que te contactamos nos dijiste que sí, sin dudarlo. Si bien sabemos de tus compromisos, que son amplios, de que te des un tiempo para nosotros, es muy bueno. Yo afortunadamente tengo la suerte de que fue mi formador en traumatología y bueno, con Agustín estábamos haciendo la parte de cirugía que ya la retomaremos. Y la idea de tenerlo a Jorge, que ahora le voy a mostrar un poquito de su amplio currículum, es porque a pesar de que tiene una gran experiencia en el ámbito de cirugía, traumatología y demás, con mucha cantidad de casos, hemos formado una amistad muy buena porque es un gran ser humano y siempre muy predispuesto y es muy práctico a la hora de enseñar. Así que nosotros queríamos tenerlo para enriquecer el congreso. Así que bueno, le voy a leer un poquito, le tuve que resumir el currículum de Jorge porque es impresionante la cantidad de cosas que tiene, así que le voy a decir un poco lo más importante. Él es médico veterinario, especialista en el área de cirugía general y docente en el SEM desde el año 98. Es docente invitado a la especialidad de cirugía en el apartado de traumatología en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, Perú. También docente invitado en el programa de transferencias profesionales en el área de cirugía general y traumatología en el convenio con el Colegio Médico Veterinario de Perú. Es jefe o fue jefe de taller práctico en la Cátedra de Anatomía Comparada en la Universidad de La Plata y a su vez muchas cosas más. También está cursando el título de Medicina Humana. Así que Jorge, bueno, muchas gracias por tu tiempo y por estar. Bueno, vamos a ver, vamos a habilitar la pantalla. En un segundo estoy con ustedes, ¿sí? Bárbaro. Mientras tanto, le decimos a los participantes que para ver la presentación de Jorge tienen que ir a personas, a Jorge Alemán, cliquear sobre Jorge Alemán presentación y poner el pinche para que se fije en la pantalla principal. Adelante, Jorge. Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias por la presentación. La verdad que me incomodan los títulos y todo eso. Para ustedes soy Jorge, soy colega médico veterinario, me recibí en la Universidad de La Plata y toda mi labor, diríamos, profesional la desenvolví en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal. Durante 20 años más o menos estuve haciendo cirugías ambulatorias. Durante 22 años soy docente de la parte de cirugía. Y los últimos 4 años me retiré del gran trabajo y me dediqué solamente a recibir casos en mi veterinaria. Para que ustedes sepan, y como a mí me gusta siempre tener un vínculo con el alumno, y en este momento por internet es muy difícil, les voy a contar más o menos dónde vivo y cómo es mi día. Acá les puse un mapa de todo lo que es el Gran Buenos Aires, el conurbano. Acá con la flecha
estoy marcando lo que es Capital Federal, y todo alrededor es el conurbano. El conurbano tiene diferentes características en cuanto a población, en cuanto a medios de transporte, en cuanto a nivel económico. Y yo estoy en La Matanza. La Matanza es este distrito, es un distrito caracterizado por ser muy populoso. Es un distrito... ¿Perdón? Bueno, es un distrito que se caracteriza por tener 2 millones de habitantes, y se le dice la quinta provincia argentina por la cantidad de habitantes. La Matanza está dividida en subsectores, diríamos, y todo lo que está cerca de Capital Federal, toda esta parte de acá de la flecha, es la que tiene mayores recursos económicos. Y después, conforme nos vamos alejando hacia Cañuelas, los recursos económicos van disminuyendo. Esta es zona rural. Fíjense la cantidad de habitantes de las provincias en Argentina. Buenos Aires tiene la mayor cantidad, 15 millones. Acá estaría Capital Federal, en el medio, no está puesto en el cuadro. Y fíjense que La Matanza estaría acá. Por eso se le dice la quinta provincia en cantidad de habitantes. Es un distrito muy populoso. La veterinaria, donde yo trabajo, donde yo ejerzo mi carrera, está en Ciudad Evita. Y Ciudad Evita, curiosamente, si ustedes la ven desde el aire, tiene la forma de Evita, tiene el rostro, el perfil de Evita. La veterinaria está más o menos por esta zona, es decir, entre las manos de Evita. Y esta ciudad fue planificada en el segundo gobierno, primero el segundo gobierno de Perón, después quedó trunca cuando Perón es derrocado, y por cuestiones políticas van cambiando de nombre. De Ciudad Evita pasó a ser Puerto Argentino, después pasó a ser Martín de Güemes, y finalmente con el retorno de la democracia vuelve a Ciudad Evita. Y fíjense la característica importante que fue planificado también su desarrollo urbanístico para que apareciera el rostro de Evita. ¿Sí? Actualmente se encuentra así, no ha variado, está rodeado de todo esto verde. Bueno, ahí es donde yo me desenvuelvo, en la veterinaria que se llama San Antonio. Bien, terminamos con la introducción, vamos a ver los objetivos de esto. Voy a ocultar acá para que puedan verlo. Ahí está. Los objetivos de esta reunión básicamente sería recorrer las causas de regurgitación que tienen solución quirúrgica. ¿Sí? Hay causas de regurgitación que no tienen resolución quirúrgica, sino tratamiento médico y a veces paliativo. Dentro de estas causas de resolución quirúrgica, quiero hacer hincapié o quiero valorar las de origen pilórico, por eso la charla se llama esto, enfermedades de origen pilórico, enfermedades pilóricas, y un objetivo principal es manejar la radiografía como el gold estándar, el patrón de oro. O sea que la radiografía contrastada es el medio que a mí me va a poder diferenciar dónde estoy parado y cómo voy a manejar mi caso. Violeta es una perra que entró hace 2 semanas en la veterinaria. Este es un caso real. El nombre de la perra también es real. Tenía 55 días y la propietaria refiere que tiene vómitos. Todos los días, dice, y no siempre relacionados con la ingesta. La perra come arroz partido. No refiere plan de vacunación, no está desparasitada. Al examen objetivo general es normal. El examen objetivo particular se palpa en el cuello una deformación en más, depresible, indolora, que está ubicada longitudinalmente con respecto al eje mayor. Es decir, que se palpaba una masa blanda en el cuello. El clínico que la atiende en la veterinaria le indica una radiografía. La deriva a radiología. Bien, y entonces acá quería preguntarles, por este medio no me van a poder contestar, así que pregunto y me contesto, ¿no? ¿Faltó algún dato en la construcción de la anamnesis? Y si faltó algún dato en la inspección, palpación, percusión o auscultación.
Vamos a volver entonces a ver qué podríamos haberle preguntado, y hay algo importante acá que me parece que nos ocurre a todos los que alguna vez hicimos clínica, es que la gente dice que el perro está vomitando. Y entonces nosotros tenemos que indagar, tenemos que repreguntar a ver si es vómito o si es regurgitación. Eso es fundamental, porque para el propietario debería ser vómito y para nosotros es regurgitación. Y ustedes saben que la diferencia entre uno y otro es los movimientos activos del estómago para expulsar la comida. Eso sería vómito. En cambio, la regurgitación es solamente un movimiento pasivo y la comida se le cae. Y otra cosa que deberíamos haber preguntado y que no está en la anamnesis y que es importante para mí, es que si había diarrea o no había diarrea. Porque recuerden, o por lo menos en el medio donde yo trabajo, en el medio donde tengo la veterinaria, la alta prevalencia de enfermedades parasitarias y virales. Y entonces nosotros, si tenemos ausencia de diarrea, podemos decir que solamente está involucrado el estómago, no el intestino. Y entonces vamos a buscar causas de regurgitación y de vómitos. Bien. Entonces, sí, nos faltó preguntar si tenía diarrea, que es fundamental. Si tiene diarrea, estamos encuadrados en un caso de gastroenteritis, seguro que es viral o parasitaria, y repreguntar a ver si era un vómito o una regurgitación. Este es otro paciente que también cayó hace unas semanas, no me acuerdo si hace 2 o 3 semanas. No es Violeta, el apellido es Mandile. Fíjense acá en esta radiografía, cuando uno ve una radiografía de tórax, tiene por describir la silueta cardíaca, ahí tiende a describir los campos pulmonares o las playas pulmonares, que son estas, y uno describe los patrones, y la forma de escribir correctamente, y describe el mediastino, tanto acá como en una radiografía de frente. Y entonces, yo acá puedo contarles, y ustedes me deberían creer por ahí, es que yo estoy viendo una línea, por acá donde paso el cursor, y otra línea por acá arriba. Sí que serían líneas que no serían esperables en esta radiografía. Pero igualmente no deja de ser una radiografía que a mí me da pocos datos. Sí, puedo decir que el corazón está normal, que el mediastino está normal, que los campos pulmonares están normales y listo. Yo esta radiografía necesito hacer un contraste para definir bien qué pasa. No es el caso de Violeta, fíjense, que es una radiografía simple también. Ustedes se dan cuenta que es un paciente de 45 días porque tiene todos los núcleos de crecimiento abiertos. Fíjense por acá. Y la radiografía fue bastante al acecho porque la señora estaba sola. Y ya acá, por más de que sea una radiografía simple, yo puedo describir que el corazón no es evaluable porque no se ve la silueta cardíaca, que los campos pulmonares están alterados, las playas pulmonares están alteradas, yo no sé qué hay acá, que puedo decir también que la tráquea está descendida. Ustedes saben cuando la tráquea está elevada o está descendida, hay algo que hace que la tráquea se mueva del lugar. Bueno, entonces Violeta ya podríamos decir que tenía algo en el esófago. No sabíamos qué es, pero tenía algo. Entonces a Violeta le hicimos un contraste. No le hicimos nada. Me equivoqué. Vamos a ver otro caso de radiografía. Es una radiografía simple. Y acá también se ven los campos pulmonares raros, pero hay algo acá hacia craneal. Bien. Vamos a ver un poquitín el tránsito gastrointestinal. Ya va a venir el contraste de Violeta. Y acá yo puse unos datos que son para mí importantes y uno no se los acuerda de memoria, si no hace tránsito todos los días, y uno tiene que tener en cuenta esto. Uno no puede hacer un tránsito al azar. El tránsito gastrointestinal, yo tengo que tener en cuenta los tiempos de pasaje del contraste post-ingesta. Y fíjense acá que es importantísimo, yo coloco el bario, y en el tiempo cero, fíjense, ya
el bario está en el estómago. Pasó rápidamente por el esófago y ya está en el estómago en el tiempo 0. Y fíjense en el tiempo 15 a 20, el bario o el contraste ya está en duodeno. ¿Sí? O sea que es muy rápido esto. Yo tengo que colocar el contraste y ya rápido posicionar al paciente y hacer una radiografía, por lo menos de lateral. Recuerden que la primera radiografía es sin contraste. El tránsito gastrointestinal, la primera radiografía es sin contraste. Damos el contraste de tomar y ya estamos posicionando una radiografía lateral. Si se puede una frente y perfil, mejor, pero si no, lateral. Entonces tenemos la primera radiografía al tiempo 0, la segunda la hacemos a los 15 minutos y así vamos viendo, la tercera la hacemos a los 60 minutos. Para mí es importante que ustedes retengan, igual lo vamos a retomar esto en el curso de la charla, que retengan ustedes los tiempos. Tiempo 0, tiempo 20 minutos que ya está en duodeno, y nos vamos a remitir a esto, ¿sí? A estos dos tiempos. Este de yeyuno, válvula ileocecal y colon descendente no es para la charla de hoy, es para otro momento. Entonces vamos a retener esto, tiempo 0 ya está en el estómago y tiempo 20 está en duodeno. Y hay otro dato más que lo vamos a agregar después cuando veamos píloro, que el estómago tiene que estar sin contraste a las 3 horas. ¿Sí? Eso es importante. Otro dato a tener en cuenta y lo tienen que anotar. Entonces anotamos que el tiempo 0, el contraste está en el estómago, el tiempo 20, el contraste está en el duodeno, está asomándose el duodeno, y a las 3 horas o 180 minutos no hay nada de contraste en el estómago. Bien, y acá sí está Violeta. Y fíjense que a Violeta le hicimos el contraste y acá está puesta la fecha a propósito, porque ahora les voy a contar qué pasó. 23 del 5, y hace poquito. Y este es el tiempo 0. Y acá en el tiempo 0, yo estoy viendo que el contraste pasó por el esófago, pasó, no pasó como a mí me hubiera gustado, y no hay nada en el estómago. Bien, y esto puede pasar por dos cosas, porque haya sido poco el contraste, o porque realmente hay alguna alteración. Quiero que se fijen con atención en esta imagen. Es una imagen mala realmente porque está movida, es defectuosa, pero hay dos cosas que yo necesito que ustedes presten atención. La primera es el diámetro del esófago. Fíjense lo grande que es. Es desde acá, ahí. ¿Sí? Unos cuantos centímetros de diámetro. El esófago normal, si ustedes lo quieren comparar, sería el diámetro de 3 lapiceras Bic, una al lado de la otra. ¿Sí? Más o menos serían 2 o 3 centímetros. Estos no son 3 lapiceras Bic, es mucho más. Y ustedes tienen también una marquita acá, en esta zona, donde hay poco contraste. Bueno, esto en realidad es un defecto porque no le pusimos el bario que requería. Pusimos menos bario. Bueno, entonces ya hacemos la primera radiografía. La primera radiografía, tiempo 0, nos está diciendo que el esófago está dilatado y que no hay contraste en el estómago. A la señora, la dueña de Violeta, le dijimos que se vaya para su casa, vivía cerca de la veterinaria, 2 o 3 cuadras, y que vuelva al cabo de 2 horas para hacer una segunda radiografía a ver cómo estaba esto en el estómago. ¿Sí? Ya supuestamente en 2 o 3 horas no tendría que haber nada en el estómago. La señora, con las indicaciones precisas también de que si vomitaba, Violeta, hacíamos el estudio en otro momento. Pasó esto, y lo que pasa en la mayoría de estos estudios. Yo estoy haciendo el estudio en un perro vomitador o en un perro que hace regurgitación. Entonces, es muy probable que el contraste sea vomitado. Bien, así que, dicho y hecho, la señora llamó a la hora y media que Violeta había vomitado, entonces postergamos el estudio para el miércoles. Y le dijimos que haga ayuno verdadero. Así por lo menos este esófago no tenía contenido y por lo menos podía retener el contraste. Bien, y el 27, fíjense, ahí el 27 volvimos a intentar el contraste. Entonces acá, 5 minutos, pasa, 10 minutos, seguimos llenando esto, y entonces acá ya sabemos de que hay un problema. No está pasando el contraste al estómago.
Sí, recuerden entonces la primera premisa. El estómago tiene que estar contractado en el tiempo 0. ¿Sí? Y en el tiempo 2 se tiene que estar pasando duodeno. Acá nada de esto está pasando. Pero hay un detalle importante, además de que hay un megaesófago. El megaesófago va desde acá, fíjense, hasta acá. A eso le llamamos megaesófago total. Y es determinante para hacer diagnóstico diferencial. Entonces esto bien anotado. Megaesófago total es importante. Vamos a ver después un megaesófago parcial. Entonces fíjense, todo dilatado de punta a punta. Si bien acá no lo vemos, pero lo suponemos. Bien, 120 minutos, 3 horas. ¿Y acá qué pasó? La mayor parte del contraste está en el esófago y hizo como una especie de cascada pequeñita y pasó hacia el intestino. Con esta radiografía yo puedo inferir que al contraste le cuesta pasar por acá, por el hiato esofágico, y una vez que pasa el poco contraste, sigue su marcha. ¿Sí? Entonces, para escribirle y adelantándome, si yo tuviese un proceso pilórico, una obstrucción pilórica, el contraste acá pasa bien, tenemos el esófago muy finito, no hay ninguna retención de contraste, el estómago pasa, el contraste pasa muy bien acá y se retiene en el estómago. Y nosotros sacamos la radiografía a las 3 horas, a las 2 horas, al tiempo que saquemos, el contraste sigue estando acá. Bien. Espero que hayan entendido entonces la diferencia en tiempo y importancia de tiempo. Tiempo 0, contraste en estómago. 12 minutos, contraste entrando al duodeno. 3 horas, post contraste, post ingesta, el estómago está libre. Bien, y fíjense acá, es clarísimo esto. 120 minutos, como el contraste pasó por casi la mayoría del intestino delgado, pero tiene un gran reloj de arena acá. Esto se corresponde con el hiato esofágico. Entonces yo voy a decir que hay una obstrucción o hay algo en el hiato esofágico. Bueno, vamos a ver otros casos. Salimos del violeta y fíjense esto. Esto es también muy característico. A esto le decimos megaesófago parcial. ¿Y por qué megaesófago parcial? Porque tenemos un stop acá. ¿Sí? Y si yo tengo un stop, fíjense cómo pasa una calle estrecha y acá el estómago se pinta bien. Bien, entonces, si es un perro que regurgita, cachorro, y que tiene un buche hacia craneal del corazón, estamos hablando de arco aórtico derecho persistente. Es la segunda enfermedad. Paciente que regurgita y sacamos una radiografía simple y encontramos esto, que es un globo que sale del diafragma, nosotros podemos decir que es una hernia hiatal del tipo 1 y acá lo que estamos viendo es el estómago, que protruyó y se fue hacia el tórax. Acá tenemos un contraste, y acá vemos algo raro, y cuando lo contrastamos, vemos que es un cuerpo extraño. ¿Sí? Entonces son otros casos en donde el contraste sirve. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver causas de regurgitación. Y puse acá de resolución quirúrgica, porque hay un montón de causas de regurgitación. Nosotros vamos a ver solamente las que podamos resolver desde el punto de vista quirúrgico, pero vamos a hacer hincapié, o vamos a desarrollar, diríamos mejor, lo que es píloro. Entonces tenemos acalasia cricofaringia, anillo vascular, hernia hiatal, enfermedades pilóricas. Y acá hice una salvedad, porque a veces hay vómito y a veces regurgitación. Recuerden que ya el contenido alimentario está en el estómago y ahí producen un vómito. Me voy adelantando de todo esto, de todas estas 4 enfermedades. Realmente, si vamos a la práctica, son enfermedades o presentaciones raras. ¿Sí? Nosotros podemos pasar toda una vida sin ver nada de esto. Pero de esto, dentro de la rareza, yo les diría que lo más común, en realidad,
o lo que yo he tenido más oportunidad de ver, bastante parejo sería la enfermedad pilórica y el anillo vascular. ¿Sí? No les puedo dar un porcentaje cierto, porque a veces mi casuística no es representativa. Pero lo que sí les puedo asegurar que la calasia cricofaringia, que es la primera en esta lista, no es común. Yo solamente vi 2 casos. Les voy a relatar un poquitín de calasia cricofaringia, porque no la puse en ninguna diapositiva, porque a mi entender, como es de baja incidencia, no los quería marear. La calasia cricofaringia es un defecto en el pasaje del alimento, desde la faringe hacia el esófago. Y la característica fundamental de esta calasia cricofaringia es que el paciente come y al momento, es decir, a los segundos, regurgita. Porque no puede sortear el alimento el primer esfínter, que es el cricofaringe. ¿Sí? Entonces el vómito es instantáneo. Perdón, la regurgitación es instantánea. No logra masticar, que quiere tragar, y cuando traga, el cricofaringio no se dilata, y entonces ese alimento no pasa y regurgita. ¿Sí? Es el paciente que se le cae la comida. Se le cae. No llega a digerir, no llega a tragar, que se le cae. Diferentes son los otros que pasan por esta membrana cricofaringia, por este músculo cricofaringio, y se quedan en la mitad del tórax. Bien, esta es una lista entonces de las enfermedades de resolución quirúrgica. Pero tenemos las otras, las que no son quirúrgicas. Y acá tenemos una listita: idiopático, miastenia gravis, hipotiroidismo, intoxicación por metales pesados y lupus sistémico. Y lo puse acá en rojo para que ustedes lo anoten, que todas estas enfermedades dan un esófago total. Sí, es un detalle a tener en cuenta y una herramienta de diagnóstico. Y lamentablemente, queridos colegas, vamos a caer siempre en que todo esto no le vamos a encontrar el origen, porque es así, y vamos a ver que es idiopático. Y estos idiopáticos terminamos aconsejando al propietario que coma toda su vida en bipedestación. Es decir, con todo lo que es el miembro anterior alto y miembro posterior bajo, para que el alimento por gravedad caiga y sortee todos los esfínteres. Bien, vamos a hacer un sobrevuelo ligero de las enfermedades de resolución quirúrgica. Realmente va a ser un sobrevuelo porque no es mi interés que ustedes se mareen con esto. Anillo vascular, el 95% de las presentaciones corresponde al arco aórtico derecho persistente y que se asocia un 40% con cava izquierda persistente. Bueno, esto no se mareen, esto es así. Bueno, esta es la radiografía. Vemos un stop importante, fíjense acá hay un buche, ahí, y cuanto más buche hay, el diagnóstico fue más atrasado, y cuanto más buche es más irreversible la situación. Porque todo esto, todo este buche de acá, este esófago dilatado, este megaesófago, ¿no?, pierde la capacidad contráctil. Entonces, por más que yo resuelva esto, corte el ligamento arterioso, esto no va a volver a su lugar. Y es esto, fíjense. Esto lo explicamos bien en los cursos. Cuando uno abre tórax, siempre se abre, o el abordaje más habitual es del lado izquierdo. Entonces, cuando uno abre tórax, cuarto, quinto espacio intercostal, uno de movida, lo que puede ver es el corazón y puede ver la aorta. ¿Sí? Eso es lo que le enseño a los alumnos. Siempre cuando hacemos un abordaje torácico, en este espacio intercostal, tercero o cuarto, vemos la aorta. Obviamente el corazón lo vemos y nos asustamos porque está latiendo. ¿Sí? Los pulmones los ponemos hacia caudal, corazón latiendo, y vemos la aorta. Cuando no vemos la aorta, que es el segundo caso, es porque la aorta está del otro lado. Y porque entonces lo que perseveró fue el arco aórtico derecho. Recuerden que la aorta tiene 2 arcos, el izquierdo y el derecho. El que persevera siempre es el izquierdo, por eso la aorta está en la izquierda, en el lado izquierdo. Pero cuando el arco aórtico que persevera es el derecho, la aorta queda volcada hacia la derecha
el arco izquierdo desaparece y entonces queda el esófago comprimido. Y queda comprimido profundamente por la aorta y por el conducto arterioso. ¿Sí? Fíjense cómo queda este esófago en el medio de todo esto. Y entonces obviamente el paciente se desteta, empieza a comer cosas sólidas y esto no pasa. ¿Sí? Y entonces son evidentes en el momento del destete o cuando ya empieza a comer y hay regurgitación. El paciente no crece, si nosotros tenemos los perros de la camada, el paciente no crece y los estudios radiográficos contrastados son concluyentes. Y la cirugía es detectar dónde está este conducto arterioso y se separa. ¿Ven? Esta es una cirugía. Ahí vemos esto de acá es el nervio frénico. Ahí. Acá estaría el corazón latiendo, nervio frénico. Acá tenemos el nervio vago. Ahí. Este es el esófago dilatado y siempre el arco aórtico está acá. Ahí. Entonces nosotros vamos evolucionando y enganchamos el arco aórtico ahí. ¿Sí? Ahí estamos. Perdón, el arco aórtico no, el conducto arterioso. Estamos ahí. Evolucionamos, cortamos y después dilatamos el esófago. Bien, hernias hiatales. Sería la segunda causa, o no es la segunda causa en número de casos, ¿eh? Es el segunda enfermedad que vamos a tratar. También ocurre acá, es congénita, y lo que hay es un defecto en el hiato esofágico. El hiato esofágico está más grande de lo habitual, y eso permite que el estómago vaya hacia el tórax. Bien, tenemos una radiografía simple en donde vemos que el estómago está pasándose el tórax. Bien, y acá hay una clasificación, hay deslizante, rodante, mixta e insuficiencia gastroesofágica. Esto es solamente a nivel descriptivo en los libros, porque en la realidad no es así. Lo que vamos a ver en veterinaria siempre, bueno, y en humana también se ve siempre lo mismo. Es la deslizante tipo 1, que es esta. Sí, es la más frecuente. Esta es más frecuente, y esto fíjense que es así. La válvula esta, es decir, el cardias, trabaja en sincronía. El cardias tendría que estar acá, este es el cardias, tendría que estar acá. Entonces el cardias como esfínter trabaja en concordancia con el hiato esofágico. ¿Sí? Ambos hacen continencia. Cuando esto se separa, el hiato esofágico queda por un lugar y el cardias por el otro, esa válvula no es tan precisa. ¿Y qué ocurre con una válvula no precisa? Se escapa el contenido. Y la característica de esta válvula, la válvula está hecha para algo, no es casual, es que controla que el ácido clorhídrico que hay acá no pase para acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un pH ácido y acá en el esófago tenemos un pH neutro. Las células de la mucosa no están preparadas para un pH ácido y lo que hacen es una esofagitis. Y la esofagitis duele y el paciente regurgita por dolor. ¿Sí? Bien. Listo, ya estamos. Es una radiografía también bastante mal lograda, pero tenemos acá el estómago que está pasando. Y ustedes me podrán decir, ¿y cómo yo me doy cuenta de si no es una ruptura de diafragma? Porque fíjense que acá también hay algo, es raro esto. Bueno, básicamente la ruptura de diafragma, la mayoría de rupturas son de la parte de acá abajo. Sí, la inserción del diafragma en todo lo que es el sifoides. La mayoría de las rupturas diafragmáticas están acá. Deberíamos ver contenido intestinal acá. ¿Sí? Es muy difícil que tengamos una ruptura diafragmática hacia dorsal. Pero sí, puede ser un diagnóstico diferencial. Bien, y el tratamiento quirúrgico es la fijación. Nosotros tenemos que cerrar este hiato esofágico que está aumentado de tamaño. Ahí, tenemos que cerrar. Y además fijamos el estómago a su pared, porque no es suficiente esta fijación. ¿Sí?
Entonces nosotros cerramos el hiato esofágico para que el estómago no vuelva hacia el tórax y a su vez hacemos una gastropexia. En este caso la hacemos en el fundus, ¿sí? Recuerden que para torsión gástrica, bien subrayado, bien anotado, la gastropexia es en el píloro. Acá la gastropexia es en el fundus. Y si hablo de fundus, estoy hablando de la pared izquierda. Muy bien. Bueno, cuerpos extraños esofágicos no vamos a hablar mucho. Ustedes saben que los cuerpos extraños esofágicos hay 3 lugares donde se anclan. Es la entrada del tórax uno, el mediastino precardial es el otro y el hiato esofágico es el otro. Si ustedes tuviesen un esófago disecado del organismo, sea fuera del paciente, van a ver que el esófago se dilata. Es un órgano muy dilatable. Y entonces, ¿por qué hay obstrucción a este nivel? Porque justamente acá está la primera costilla, en la entrada del tórax, acá está el corazón, que no permite que pasen todas las estructuras, y acá está el hiato esofágico. ¿Sí? Entonces, quedan ancladas en lugares donde la compresión extraesofágica es importante. Bueno, acá tenemos un cuerpo extraño que no lo podemos dilucidar bien porque lo único que tenemos es una mancha. Lo más común acá, yo lo que más veo en la casuística son huesos en esta zona. El hueso de asado es característico. Ustedes saben que la mayoría de cuerpos extraños intestinales, por lo menos donde yo trabajo, en la zona de Gran Buenos Aires, es el marlo de choclo. Y acá, en el tórax, la mayor incidencia son los huesos de asado. ¿Sí? El perro, si no le dan hueso de asado, el perro se sirve. Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar con la enfermedad por la cual estamos reunidos, y es la enfermedad pilórica. Vamos a hacer un ligero repaso, como todas las clases de cirugía que doy. Empezamos con un repaso de anatomía, es muy liviano el repaso. Y entonces acá el estómago está ubicado transversalmente en el epigastrio. Ahí estamos, ¿sí? Transversalmente, o sea que está ubicado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo. Podemos reconocer acá un cardias, ahí. Esto es el fundus, que es la parte que se llena de contenido, si cuando el animal come, el fundus es el que se llena de comida. Esto de acá es el cuerpo, y acá tenemos el píloro. ¿Sí? Lo que nos interesa a nosotros es el píloro hoy. Podemos diferenciar o definir que tiene una curvatura menor, ahí, y una curvatura mayor. Y fíjense una cualidad del estómago, que no es cualidad del esófago, es que está profusamente irrigado. Y es una irrigación a tipo reloj, es decir, que está todo rodeado el estómago. Muy, muy irrigado. Fíjense, ¿ve? Todo acá irrigado, ahora vamos a ver la irrigación. Entonces las suturas andan muy bien en el estómago. ¿Sí? Tiene buena irrigación, buena cicatrización. Entonces ya está, ya lo vimos. Bueno, y acá es importante esto. Fíjense que la irrigación del estómago está dada por el tronco celíaco. Ahí vamos a ver, ahí estamos. Entonces, la arteria celíaca es la primera arteria que sale de la aorta abdominal, la primera, y se divide en 3. Fíjense, 3 importantísimas. La primera importante es esta, que pasa por detrás del estómago y se llama esplénica, porque va de irrigación al vaso. Otra importante, que es esta, es la hepática, que va a dar una rama al hígado acá, es la que a nosotros nos interesa hoy, porque vamos a hablar de cirugía pilórica. Fíjense que tenemos, entonces, esta que es la hepática, y tenemos todo este arco de acá que se llama gastropiploica derecha. Gastropiploica derecha. Y la primera rama de la gastropiploica derecha, que es esta, se llama pancreático duodenal craneal. Bien. Y la otra arteria importante es la gástrica izquierda, que tiene poco valor, va a la curvatura menor y va al esófago. Bien. Entonces repetimos, la que nos interesa a nosotros es la hepática, con su primera rama que es la gastropiploica derecha. Ahí. Bueno, métodos complementarios. Radiografía. Entonces diríamos que para lo que es
Cardias, es como el método. ¿Sí? La radiografía en el abdomen es un poco controvertida porque con la aparición de la ecografía, en la radiografía es como no le vemos mucho sentido. Hay que hacer contrastes, los contrastes son muy dificultosos, hay que saber interpretar los contrastes, hay que sacar muchas radiografías, hay que esperar, se pierde mucho tiempo, son 3 horas mínimo que tiene que estar en el consultorio, entonces es como que la ecografía, con justa razón, ha ganado terreno. Pero para lo que es diagnóstico de lo que es problemas pilóricos, todavía se sigue usando la radiografía. Bien, si vamos a hablar de una radiografía simple, quiero que presten atención a algo, es la imagen del estómago. Ahí estamos con el estómago, una radiografía muy bien lograda, pero quiero que interpreten cómo el estómago en su fundus tiene mucho más volumen que en el píloro. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos ahí fundus, cuerpo y píloro, o antropilórico. Pero fíjense, y esto presten especial atención, que el píloro es pequeño con respecto al fundus. ¿Sí? Lo mismo, quiero que les quede claro, si no es con una foto van a ser con 2, y si no con 3, y si estuviésemos en vivo, esto seguro que iba anotado en el pizarrón. Píloro pequeño, fundus grande. ¿Y por qué esto? Porque cuando hay obstrucción pilórica es al revés. Tenemos la imagen de pera o en pera. ¿Qué significa la imagen en pera? Que tenemos un píloro grande, así, muy grande, y un fundus pequeño. ¿Sí? ¿Se entendió eso entonces? Cuando tenemos una obstrucción pilórica, este esquema está invertido. ¿Sí? Acá es una gota invertida y en una alteración pilórica es imagen en pera. Esta es una ventrodorsal, fundus, cuerpo y antropilórico. Más. Creo que en la repetición uno aprende, ¿no? Bueno, esta es una imagen donde el fundus está lleno de comida y el píloro chiquitito. Y entonces cuando tengo una obstrucción pilórica o una enfermedad pilórica es al revés. Sí, justamente al revés. Debería tener el píloro grande y el píloro grande, ahí píloro grande, y el fundus pequeño. Bien, y acá está. Entonces, ¿cuánto le damos de contraste? Le damos 4 centímetros más o menos por kilo de contraste. El contraste lo preparamos según la indicación del fabricante y le damos despacio. Podemos usar un babero para que no se manche el manto y le vamos dando. Y entonces, fíjense que en el duodeno a los 15 a 20 minutos ya está ingresado el bario. Si tarda más de 30 es anormal y se tiene que vaciar el estómago en 3 horas. Muy bien, fíjense acá. Tiempo 0, perdón. Fíjense, ya está. Fundus, cuerpo, píloro, duodeno. ¿Sí? Es violento. Cuando este tiempo no está respetado, ya voy viendo que acá hay una obstrucción. Bien, entonces nosotros ya sabemos cómo diagnosticamos un paciente con un problema pilórico. Vamos a repetir entonces. Tenemos un paciente que vomita o regurgita, primero y principal. Le sacamos una radiografía simple y en la radiografía simple tenemos invertido, es decir, que la ampolla pilórica es más grande que el fundus, o sea que tenemos una imagen en pera. Y le hacemos un contraste y en el contraste vamos a ver que por lo menos en el tiempo 0 o por lo menos en los 15 minutos no hay pasaje de contraste hacia duodeno. Y si lo esperamos, a las 3 horas todavía hay contraste en estómago cuando ya no debería haberlo. Bien, y acá vamos a dividir las patologías quirúrgicas de píloro en 2.
y vemos el primer título que se llama estenosis pilórica congénita, y ustedes no se mareen porque todo lo de acá son sinónimos, y esto son sinónimos, y la segunda es síndrome hipertrofia pilórica antral, y tenemos todos estos sinónimos. Entonces, a partir de hoy, vamos a hablar de una estenosis pilórica congénita, y remarcamos el nombre congénita, y desde hoy vamos a ver un síndrome hipertrofia pilórica antral, y vamos a remarcar lo que es hipertrofia. ¿Sí? Vamos a repasar entonces, tenemos dos características. Una es congénita, con lo cual es en cachorros, y la otra es hipertrofia, con lo cual es en mediana edad, porque para haber habido una hipertrofia tenemos tiempo, necesitamos tiempo. Bien, entonces quiero que quede muy, muy en claro cuál es cada enfermedad. Vamos con la primera. Estenosis pilórica congénita. Si hablamos de congénita, entonces decimos que el perro nació con esto. Y esto es muy parecido a la estenosis pilórica del niño. ¿Sí? Son niños que regurgitan, 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 y hasta que no se le haga la intervención quirúrgica, ese niño no deja de regurgitar. Bien, es parecido esto. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, perdón, se me fue, ahí está. Tenemos el paciente que nació, y cuando le cambiamos la dieta a un poquito más, más sólida, empieza con regurgitación o con vómitos. Hay una hipertrofia del músculo liso, es otra segunda diferencia. O sea que la primera diferencia es que es congénita, es en cachorros. La segunda es músculo liso. Estas son dos importantísimas, congénita y músculo liso. Y razas brachiocéfalas y sinusalestetes son variables. En cambio, la segunda enfermedad, estenosis pilórica adquirida, la característica es que es adquirida, que se va produciendo con el tiempo. Y lo que ocurre es una gran hipertrofia, hiperplasia de la mucosa. La anterior, recuerden que era de la capa muscular, y esta es de la mucosa. Y es en edad mediana. O sea que si yo me pongo a pensar, aunque no lo sea, porque este caso no lo es, Violeta, ¿qué hubiera tenido? Hubiera tenido la congénita, ¿sí? Porque es el nacimiento. Bien, ¿y cómo diagnosticamos? Ya lo vimos, con un contraste. Le hacemos una radiografía simple, nos evidencia una distensión gástrica, una imagen en pera. Podemos hacer, además, una ecografía para ver si no hay nada relacionado a la salida. ¿Sí? Podemos ver la contrastada, que evidencia un retardo en el vaciado gástrico y puede marcar defectos de llenado del píloro. ¿Sí? Pero bueno, básicamente ya lo vimos. El contraste tenemos que medir el tiempo. La ecografía está indicada para buscar la estructura ajena al píloro, es decir, todo lo que es alrededor, a ver si no hay, diríamos, no en un cachorro, no en un paciente mediana edad adulto, a ver si encontramos un tumor, una pancreatitis, alguna alteración en esa zona que nos impide el vaciado gástrico. Muy bien. Empezamos entonces con la resolución. La resolución es sumamente sencilla. La primera es la piloromiotomía. Y fíjense que la técnica esta está encarada para resolver los problemas de músculo. ¿Sí? Entonces, si hablamos de músculo, estamos hablando del primer caso, de la estenosis pilórica congénita, donde hay una alteración del músculo. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos, esto es el píloro, y acá está el duodeno, y en esa comunicación que uno tiene que palpar como una especie de engrosamiento, y siempre yo le digo a los alumnos que ustedes tienen que palpar lo normal, o sea, tienen que familiarizarse con lo que es una palpación pilórica, para después darse cuenta de lo que es anormal. Ustedes se pueden hacer más o menos la mano, porque es muy parecido a la sensación que tengo cuando palpo el cuello uterino, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer cirugías de ovario y histerectomía y pocas cirugías pilóricas. Entonces, para tener mano, es más o menos una sensación parecida a la palpación del cuello uterino. Bien. Entonces, sobre esa
sobre esa estenosis, sobre esa válvula, diríamos, esa válvula pilórica, vamos a hacer una incisión solamente en la capa muscular. ¿Sí? Ahí estamos. Incisión de la capa muscular y ahí está. Es una incisión longitudinal. Es decir, que yo corto la capa muscular y lo primero que se protruye es la mucosa. Bien. Y es esto. Queda terminada. Entonces es una incisión, la mucosa protruye y se acabó. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? 2 minutos. Si ustedes quieren, por seguridad, pueden poner un aumento acá arriba. ¿Sí? Un aumento para que esta mucosa no se pegue y nada más. Se termina la cirugía. Entonces, esto es para cachorros que tienen hiperplasia pilórica, hipertrofia pilórica congénita, en donde está alterado el músculo del estómago. Seguimos con las técnicas. Esta se llama piloroplastia de Eynek-Mikulis. Esto es muy sencillo también. Fíjense que hago una incisión longitudinal ahí, en todo el píloro, o sea, parte de píloro y parte de duodeno, y la característica de esta incisión es que es todos los planos, es decir, que llego a la luz, no es como el anterior que respeto a la mucosa, directamente son todos los planos. Y yo lo que hago es cambiar la orientación. Yo inicio en una incisión longitudinal y lo que hago es una sutura transversal. ¿Sí? O sea que yo hago la incisión acá, de todos los planos, de serosa, de muscular, de mucosa, llego a la luz, y una vez que llego a la luz, fíjense acá la flecha. Pongo un punto entre este punto y este punto. Y cuando yo lo anudo, queda así. Una vez que queda así, hago puntos simples perforantes en toda esta superficie. ¿Sí? El material de sutura que se usa es absorbible y tiene que ser 4 ceros. ¿Sí? Entonces un patrón simple, absorbible, con diámetro 4 ceros. Y lo que estoy haciendo yo acá es aumentar el diámetro. Puede ser que yo intente hacer la primera técnica, la piloromiotomía, y justo ese día tuve un mal día, un mal momento, y perforé la mucosa. No importa. Termino esta cirugía. O sea, perforé la mucosa y alegremente transformo mi piloromiotomía en una piloroplastia. Bien. Es esto. Y es esto, ¿ven? La incisión longitudinal. Estamos abriendo la luz con la tijera. Esta es la incisión longitudinal. Ahí. Todo abierto. Estamos en la luz. Y en teoría tendría que ser el punto este con este. Ahí, estos bordes. O sea que es esto. ¿Sí? Y entonces ahí cambié la orientación de longitudinal, pasó a transversal. Ya aumentamos el diámetro. Muy bien. Y entonces la última es la piloroplastia con legajo I en U, que también es sencilla. Y fíjense que se llama así porque yo empecé haciendo una I. ¿Sí? La I se empieza desde el duodeno y cuando llego al píloro abro en 2 brazos. Empecé en I y cuando hago la sutura termina U. ¿Y cómo es que termina U? Porque fíjense que uno el vértice este con este vértice. ¿Sí? Entonces yo hago como un colgaje de arrastre, que es eso, es un arrastre de este tejido hacia la primera parte del duodeno y lo que hago es aumentar el diámetro. ¿Sí? Bien. No es nada más que esto. Fíjense. Y acá hay 2 ligaduras, una y otra. ¿Qué estamos ligando? Estamos ligando aquella arteria que yo les había dicho que se llamaba pancreático no, gastroduodenal derecha. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una gastroduodenal derecha?
que venía de la arteria hepática. Bueno, igual ya se olvidaron, pero no importa. Gastro, duodenal derecha, que viene de la arteria hepática. Y acá la estoy ligando. Entonces yo estoy haciendo una incisión en I, voy por acá, voy por acá, voy por acá, y cuando termine de hacer esta incisión, fíjense este punto, acá donde tengo la flecha y el cursor, lo voy a suturar acá. Entonces todo esto se arrastró. ¿Bien? Ahí completé la incisión y entonces este punto tiene que estar acá. Está por abajo, va acá. Muy bien, ahí estamos. ¿Sí? Miren cómo uní vértice con vértice. Y después voy a unir todo esto y me queda una U. Empecé con una I y me va quedando una U. Ahí vamos y ahí. Fíjense cómo quedó la U. Es decir que yo llevé tejido de estómago para acá y lo que hice fue dilatar el duodeno. Bien, vamos a volver un cachitín atrás. Y vamos a repasar un poquitín esto. Bien. Entonces acá teníamos dos enfermedades, estenosis pilórica congénita, y acá vamos a hacer la piloromiotomía. Y acá tenemos síndrome de hipertrofia pilórica antral, y acá vamos a hacer la piloroplastia. Y la piloroplastia eran dos, una era la heinemiculis y la otra era la piloroplastia INU. Vamos a repetir, estenosis pilórica congénita, hay un problema de músculo liso y lo solucionamos cortando el músculo liso. Es decir, una piloromiotomía, el nombre lo dice. Y acá, la estenosis pilórica adquirida no es un problema de músculo, es un problema de mucosa, con lo cual, si nosotros cortamos músculo no vamos a hacer nada. Entonces, para la estenosis pilórica adquirida, vamos a hacer la piloroplastia. Repito, son dos. Es la heinemiculis y colgajo INU. Vamos acá. Las conclusiones. En conclusiones de esta corta charla, es difícil diferenciar vómito y regurgitación. Realmente, por más que a veces nos esforcemos y preguntemos y veamos filmaciones, que ahora la gente hace filmaciones, a veces es muy difícil diferenciar. No es tan fácil como lo dicen los teóricos o como dicen los libros. Un paciente pediátrico, la otra conclusión, hay que diferenciar entre una calasia cricofaringia, que ya les había dicho que la casuística es baja, o sea que yo tengo que pensar en otras cosas antes de esa, anillo vascular, hernia hiatal o enfermedad pilórica. La otra conclusión es que el estudio contrastado es el método, complementario patrón de oro, y para hacerlo tenemos que haber anotado precisamente los tiempos. Y recordamos en tiempo que el tiempo 0 es el tiempo en donde el contraste ya está en estómago, y el tiempo 15 minutos ya está en duodeno, y en 3 horas debería estar el estómago vacío. Y lamentablemente, la mayoría de los casos no va a ser ni ahorco órtico derecho persistente, no va a ser ni enfermedad hiatal, no va a ser ni enfermedad pilórica, y va a ser un caso que no podamos saber el origen, y entonces estos pacientes van a comer en bipedestación y van a llevar una vida más o menos aceptable. Bien. Bueno, Jorge, Bueno, ahí estamos. ¿me escuchás? Yo escucho bien, ¿sí? Bueno, bárbaro. Excelente la charla.
Muy bien. Una hora. Vamos a ver si hay preguntas. Espero. Dice Nico Lueso, buenas noches. ¿Qué tiempo tiene que tener el cachorro para realizar la piloromiotomía? Muy bien. Es un problema esto, porque ustedes saben, todos sabemos que las anestesias en cachorros son bastante dificultosas, son muy anárquicas. De todas formas también, cuanto más tiempo pase, más el estado general va a empeorar. Entonces, en cuanto se pueda, se hace. Yo, la experiencia mía, creo que la experiencia de todos también, es que estas enfermedades llegamos bastante tarde. Eh, Porque lo primero que pensamos o lo primero que piensa el paciente cuando deriva estos casos es la gastroenteritis viral o la gastroenteritis parasitaria. Y tiene razón con eso, porque lejos casuísticamente es mucho más importante la gastroenteritis viral y la parasitaria. Entonces como que perdemos un tiempo. Perdemos un tiempo en el diagnóstico, muchas veces el paciente está dando vueltas, va de un veterinario, va a otro, y entonces es poco probable que lleguemos a los 45 días. Esta cirugía yo las he hecho a los 2, a los 3, a los 4 meses, ha pasado tiempo, y entonces ya si hablamos de 2, 3, 4 meses no hay tanto una anarquía en la anestesia, ya es más fiable todo. Podemos trabajar mejor con todo lo que es el abdomen. Pero remitiendo a la pregunta, y básicamente, y la tenemos que hacer en cuanto podamos. Bueno, bárbaro. Otra pregunta de Gina Ramón. Gina Buenas Ramón. noches. Mi pregunta es si en la cirugía de piroplastía IU se usan puntos simples perforantes también. Sí, sí, perfecto, sí. Sí, ahí se usan siempre puntos simples, perforantes, y van a ver que de una parte de la sutura como que va sobrando tejido y que otra parte va faltando. Entonces es como se hace una técnica en abanico. Es muy difícil explicarlo, pero es como que tenemos que ir poniendo los puntos más o menos acorde como para que después cuando termine la sutura no quede muy arrugado todo. Pero sí, la pregunta es puntos simples, perforantes. Sí. Tengan en cuenta que tanto estómago como la primera parte de duodeno cicatrizan muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, bárbaro. Vamos con otra pregunta. Dice Jorge, ¿cómo es el postquirúrgico en cuanto a cuidados? Perfecto, ¿Cuándo toman líquido y cuándo comen? perfecto. Bueno, eso está bien. Se ve que no, que la presentación no estuvo completa porque tendría que haberlo dicho esto. La costumbre es esta. Antes se manejaba tiempos de reposo del aparato digestivo largos. Largos diría que estábamos hablando de un día o 2 días sin comer. Hoy puntualmente se han reducido esos tiempos y les diría que más o menos en una cirugía de estómago, como la que estamos hablando, se haría un ayuno de 12 horas de sólido, de 12 horas total, ¿sí? O sea que 12 horas ni toma ni come nada, las siguientes 12 horas le empiezo a dar ingesta de líquidos, los líquidos siempre tienen que ser poca cantidad y alta frecuencia, es decir, yo trato de con los dueños, a partir de un inconveniente que tuve con un dueño, trato de decirles precisamente qué, y les digo 50 centímetros de agua y les muestro el equivalente, o le digo, porque si ustedes le dicen un poquito de agua cada tanto y capaz que el poquito del dueño no es el poquito mío. Entonces, siempre en una veterinaria está el frasco de ketamina y es lo que tiene que tomar, no la ketamina, ¿no? Sino el contenido, la capacidad. ¿Sí? Son 50 centímetros de agua cada 2 o 3 horas. Y eso por 12 horas más. O sea que hicimos 12 horas de ayuno total, 12 horas de líquidos, y el primer día ya empezamos con la papilla. Papilla o líquidos, o licuados.
Y los licuados siempre hacemos pollo a la plancha y hacemos zapallo. También está muy bien darle algún alimento gastrointestinal, o también está muy bien darle una dieta hipercalórica. Puede ser una cuando está el de Hills, podemos hacer en Suri, también que está muy bien, ¿sí? Pero básicamente eso sería el segundo día. Bueno, excelente. Una pregunta más tenemos. ¿Cuál considera de las dos técnicas la mejor? ¿La de Heineke o la de IU? Está muy bien. El tema es así. A veces estamos hablando que estas dos técnicas se usan para hiperplasia gástrica, hiperplasia pilórica. Y a veces uno abre el estómago, abre el píloro y se ve unas formaciones hiperplásicas terribles, que son cerebroides. Y entonces ahí no queda otra opción que hacer la técnica IU, porque es la que mayor avance voy a tener. Si abro el píloro y tengo poca hiperplasia, tranquilamente puedo hacer la Eine-Mikuli, que es la más fácil. Bueno, bárbaro. ¿Se entendió lo de la dieta, no? Sí, por lo menos. Me falta el Yo lo pizarrón. entendí. No sé si alguien tiene alguna duda sobre la dieta, la puede escribir o habilita el micrófono y lo pregunta. Bueno, ahí todos dicen perfecto. Genial, Doc. Bueno, Carlos, ¿tenés preguntas ahí en Facebook? No, muy buena la charla, muy clara, no hay ninguna pregunta. Bueno, clarísimo, dicen acá los colegas. Así Me que, gusta. bueno, te agradecemos entonces, Jorge, por la charla, realmente de altísimo nivel. Como siempre, un gran disertante y muy querido, muy conocido. Así que le agradecemos a todos los colegas que se han quedado hasta el final y bueno, los invitamos mañana a la próxima charla que va a hablar Natalia Lucas, puede ser, Carlos. No, mañana va a estar Cristian del Colegio de Veterinario de Mendoza. Ah, bueno, bárbaro. Algo de emergentología, era justo Laura la que maneja el asunto ahí. Habló la Brica. Pero Bueno, bueno, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias por gracias a por ustedes por estar. invitarme, gracias al Colegio Veterinario de San Luis, gracias a todos los colegas que están ahí del otro lado de la pantalla. Es una situación difícil esta, la de dar clases de cirugía por medio de la web. En algún momento ya esto se va a superar y los espero. Sí, los espero en unas clases presenciales. Perfecto, ya nos perfecto. vamos a juntar a comer esas empanadas con Xavier allá. Sí, no. Bueno, gracias Bueno, Jorge, a todos. Muchísimas gracias muchas a gracias. todos y nos vemos Chao. mañana a las 9. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.